¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Pues ya estamos aquí de regreso con ustedes este sábado y pues vamos a platicar con el doctor Juan Pablo Ledesma sobre insuficiencia cardíaca. Él es médico internista y además es geriatra y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros en nuestro programa. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, Concha? Mucho gusto de estar en tu programa. Saludos a todos los que están conectados y a los que están viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues qué gusto que estés aquí, Juan Pablo. A ver, entonces tú eres médico internista y geriatra, entonces ves personas de mi edad y de todas las que, no sé, de 50 en adelante. Y el otro día yo escuché que mencionaste algo de insuficiencia cardíaca y no sé qué tanto las personas que nos están escuchando sepan al respecto. Me gustaría que nos platiques qué es y las precauciones y pues todas esas cosas. Claro que sí, muchas gracias por permitir hablar de este tema, especialmente en personas mayores. En efecto, como internista y como geriatra, pues es algo que se ve, es el pan de cada, bueno, no es el pan de cada día, tal vez en la consulta de los cardiólogos sí sea el pan de cada día, pero nosotros los geriatras lo vemos muy común porque es una patología que es frecuente en las personas mayores. La insuficiencia cardíaca, bueno, pues es básicamente que el corazón no puede bombear la sangre con la misma energía y eficiencia que como lo debería de hacer que con anterioridad. Recordemos cómo está la anatomía del corazón o recordemos el corazón donde se encuentra, que es uno de los principales órganos para mantenernos vivos, definitivamente. Está aquí localizado. Todos tenemos idea de cómo está el corazón conformado, dónde está localizado, y tiene básicamente cuatro cavidades, unas dos cavidades arriba, dos cavidades abajo. Entonces la sangre que llega del cuerpo llega a las cavidades de arriba, pasa por unas válvulas como unas compuertitas de cantina, siempre me imagino así, como unas compuertitas, bajan y la parte de abajo bombea la sangre. La parte de abajo del lado izquierdo bombea la sangre para que la lleve al cuerpo, principalmente a donde sale a través de una gran arteria que es la arteria aorta. Sale pues principalmente hacia la aorta, hacia el tórax, hacia el abdomen y también hacia arriba, hacia las carótidas, hacia el cerebro. Y también de ahí se nutren, de donde sale la sangre, se nutren las arterias que van al corazón. Entonces, bueno, pues eso es muy importante, ¿verdad? Saber que nuestro corazón puede llegar a ser insuficiente en alguna ocasión en nuestra vida. ¿Y esto por qué ocurre? La insuficiencia cardíaca ocurre por múltiples razones, por enfermedades de las válvulas del corazón, esas compuertitas. Hay enfermedades del propio músculo del corazón en donde se puede hacer muy grueso, una hipertrofia, o se puede hacer al contrario muy pequeño, una miocardiopatía dilatada. Es decir, que el grosor, el grosor de las paredes del corazón pueden hacer que si están muy gruesas o muy delgadas también se enfermen, que no pueda ser suficiente para bombear la sangre del corazón. También por vivir con hipertensión por mucho tiempo, especialmente descontrolada, por vivir con diabetes descontrolada, por el sobrepeso, por infecciones virales, por infartos que hayamos tenido, por alguna alteración anatómica con la que hayamos nacido, por vivir con arritmias, especialmente la fibrilación auricular, que es una de las principales arritmias del corazón. eh, por la edad también, desafortunadamente con los años vamos sufriendo cambios naturales del envejecimiento en nuestro corazón y que pueden hacer más proclive a esta persona a padecer la insuficiencia cardíaca. No sé si hasta ahorita vamos bien. Va muy claro todo. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, las personas podemos tener síntomas que nos hagan sospechar que padecemos algo del corazón y que nos motiven a ir al médico. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es principalmente clínico.
Es decir, que no hay exactamente, digamos, como solo un estudio de sangre o de rayos X, sino que es en la entrevista, en la consulta con un especialista que nos puede diagnosticar esto. El diagnóstico es clínico principalmente. Es necesario que uno vaya cuando siente ciertas molestias. Entonces, ¿cuáles son ¿Cómo esas cuáles? pequeñas molestias? ¿Qué pasa cuando la sangre que inyectamos del corazón no es suficiente? Nos empezamos a fatigar. Hay una sensación de fatiga que no es normal, ¿sí? No es porque nos hayamos desvelado o porque, no sé, que hayamos hecho un gran esfuerzo o algo. Es una fatiga que está constante y que se acompaña muchas veces de falta de aire. Una sensación de falta de aire, que no rendimos igual, especialmente en lo que hacíamos con naturalidad. Si antes corríamos 5 kilómetros y ahora no podemos más que 1 y ya estamos con falta de aire, con disnea, como le llamamos, con esa falta de aire, bueno, eso es una señal de alerta. La falta de aire puede ser, o la disnea puede ser, es el de los síntomas principales y puede ser pues muy relativo en cada una de las personas, dependiendo de qué estén acostumbrados a hacer. Si, por ejemplo, te decía, una persona corre 5 kilómetros y de repente ya no rinde esos 5 kilómetros porque le falta el aire y tiene que detenerse a los 3 o a los 4, bueno, es una señal de alerta. Pero si una persona mayor solamente camina en su casa, ya está muy grande, ya casi no sale, y cuando va al baño le falta el aire, o cuando se levanta de la cama le falta el aire, eso podría ser disnea. Incluso hay personas en el grado 4, la disnea, la falta de aire, la dividimos en 4 grados, y las personas que están en una etapa 4 de esta, que está muy severa, pues no pueden ni siquiera hablar porque les falta el aire, ¿sí? Entonces, ese es el eje, o ese es uno de los síntomas principales: la fatiga, la falta de aire. Puede haber palpitaciones, puede haber retención de líquidos, porque como ya no bombea bien la sangre al corazón, se retiene y se estancan líquidos en las piernas, en las manos, en la cara, en los pulmones. En los pulmones puede haber retención de líquidos, a eso que le llamamos derrames pleurales, especialmente del lado derecho del corazón, y así por el estilo. Pero la gente se da cuenta cuando empieza a hinchársele las piernas. El tema de la hinchazón, pues obviamente la retención de líquidos, o el edema, que es la palabra médica. Cuando presentamos edema en nuestras piernas, no es nada más que sea insuficiencia cardíaca. Es ahí donde el diagnóstico clínico del médico hace la diferencia para saber si esto es por insuficiencia venosa, por insuficiencia renal, por hipotiroidismo, por el efecto de algunos medicamentos que esté tomando, etcétera. Entonces, llevamos esos datos. Cuando las personas empiezan a retener líquidos en sus pulmones, a esto que le llamamos derrame pleural, ocurre algo muy curioso, que es que en las noches, cuando las personas se van a dormir, se acuestan, ese líquido se mueve, se mueve. Imagínense ustedes como que tienes una botella con un poquito de agua, y entonces a la hora de ponerla en horizontal, pues se escurre, ¿no? Se va para arriba. Y lo mismo pasa en el cuerpo. Cuando las personas con insuficiencia cardíaca se acuestan, ese líquido se va para arriba y empieza a producirles más falta de aire, una sensación de angustia, de que no pueden respirar, de que casi van a morir, y despiertan por falta de aire, así despiertan angustiados. Es una sensación muy fea. O pueden toser, pueden estar tosiendo, una tos seca, por ese líquido que les está molestando. Y bueno, pues eso es otro de los síntomas. A eso le llamamos ortopnea. Y bueno, pues también pueden tener oxigenación baja las personas, y, y pueden perder fuerza, decíamos. A la hora de perder fuerza pueden perder músculo, y etcétera. De esa manera es como se tienen ciertos puntos clave para sospechar de la insuficiencia cardíaca, y entonces ya uno va al médico y le hace pues como los exámenes complementarios. Yo más bien creo que tenemos que ir al médico
cada 6 meses o cada año máximo, sobre todo las personas mayores, para darse cuenta de una de estas cosas a tiempo, ¿no? O sea, para empezar un tratamiento oportuno. No quisiera yo que se queden con la idea de que hasta que sientan las piernas hinchadas o cualquier cosa de estas, de la fatiga y todo esto, porque también se confunde un poco, o sea, esta fatiga con algo pulmonar, ¿no? O sea, que la gente diga, no piensa que es el corazón, sino que diga son los pulmones. Sí, claro, ¿no? Pues lo más, mira, es una enfermedad que ocurre frecuentemente en personas mayores y es muy fácil caer en esto que tú has abordado perfectamente en otros programas con otros invitados a tu programa, que es todo esto que llamamos el viejismo o el edadismo, es, bueno, pues vamos a pensar que todo eso es porque son ancianos, son viejos, o sea, estas cosas que utilizamos despectivamente o que actuamos pues como una discriminación nada más por la edad. Y eso también se da en medicina. Bueno, no solamente en los médicos, que algunos médicos que no tienen este tacto o sensibilidad geriátrica o gerontológica pueden caer en ese error, en decir, déjenlo, es que es por ya los años, ¿no? Que está enfermo por la edad o cosas así, pero sino también las personas, los familiares, pensamos que, es que mi papá está cansando, se duerme hasta tarde, ya no rinde, pues es que ya es la edad, ya son los años, y también ahí retrasamos el diagnóstico, entonces hay que quitarnos estos mitos de la edad, de la vejez. Hay otra forma, y sí lo quiero comentar, de presentación de la insuficiencia cardíaca, que es donde los geriatras tal vez tengamos un enfoque pues, o una mirada un poquito diferente, que es a través de lo que llamamos los síndromes geriátricos. Las personas que están familiarizadas con este término recordarán, y los que no, se los comento, los síndromes geriátricos es una forma de presentarse las enfermedades de una manera diferente, atípica, irregular en las personas mayores. Por ejemplo, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una infección de orina, una fiebre, por alguna neumonía, cualquier cosa, un infarto incluso, se puede presentar no con lo típico que ya sabemos, sino con una caída o con que las personas están confundidas, están delirando, están diciendo que se quieren ir a su casa cuando están en su casa, o que no dejan, que no duermen bien una noche, o que, no sé, o sea, de diferentes maneras, o que empiezan a tener incontinencia urinaria, o que están deprimidos, o sea, diferentes cosas, ¿no? Entonces, la insuficiencia cardíaca, ya decíamos cuál es lo típico, les falta el aire, se fatigan, se retienen líquidos, etcétera, pero podría ser el caso que alguien que está cayéndose de la nada, la persona no se caía y ahora se está cayendo, en realidad lo que tiene es insuficiencia cardíaca porque tuvo un infarto, por ejemplo, o una arritmia nueva. Entonces, sí hay que tener en cuenta esta presentación distinta de las enfermedades en las personas mayores a través de estos que llamamos síndromes geriátricos, pensar en ellos como una posibilidad y para llegar al diagnóstico. Y tienes toda la razón, Concha. No hay que esperar al último para llevarlos al doctor. Hay que tener como una cultura de prevención. Pero también somos nosotros los que nos llevamos al doctor. O sea, ahí creo que las personas mayores tenemos que tomar las riendas de nuestra salud al 100% y entonces ser nosotros personas activas, proactivas, todas estas cosas para decir, oye, me toca mi revisión, yo voy. De veras creo que tenemos que hacernos responsables al 100. Es muy importante esa parte de no delegar a los hijos simplemente por independencia y por autonomía y por dignidad. O sea, hasta donde sea posible ser los que hacemos nuestras citas, los que, o sea, realmente creo que sí es fundamental esa parte. Y también es muy importante el pensar en un geriatra. O Sí. sea, porque ve lo que me estás diciendo, síndromes geriátricos. O sea, si seguimos con 7 médicos Ujú. separados, tratando diferentes cosas, creo que el geriatra acaba siendo
como un consejero médico de cabecera, no porque seas geriatra, no te estoy, no se trata de eso, simplemente creo que es como el pediatra y el geriatra y a nadie le gustaría, ¿ves? A veces las familias, tiene el niño 20 años y sigue yendo al pediatra. O sea, a veces se continuaba eso, ¿no? Como que el pediatra se quedaba para siempre. Pues el geriatra tiene que llegar a tiempo y tenemos que encontrar a nuestro geriatra y pues que sea el estudio la revisión para tener para evitar esas cosas, porque creo que hay muchas cosas engañosas, estos síndromes geriátricos, qué barbaridad. Sí, sí, los hay mucho, tienes toda la razón. En México, a partir de los 60 años, yo entiendo que hay muchísimas personas y cada vez más un gran segmento de la población mayor que no, no pareciera para nada que tenga que ver con la palabra geriatría o envejecimiento. O sea, tú las ves, estas personas arriba de 60, más joviales que otros, más activos que otros, más emprendedores que otros, etcétera. Pero bueno, digamos que por ley, el INAPAM dice arriba de los 60, ya eres del área de geriatría, eres una persona adulta mayor y bueno, pues a esa edad es a la que hay que buscar a un geriatra. Te funciona como el director de orquesta para que no andes allí tú haciendo turismo médico, ¿verdad? Yendo de doctor en doctor a ver qué tienes y que cada doctor, pues para que no te vayas con las manos vacías, bueno, por lo menos algo te va a dar, ¿no? Una pastillita. Bueno, todo eso, las complicaciones de la polifarmacia se pueden evitar si una persona tiene un geriatra de base. Eh, los síndromes geriátricos es, te decía, una forma de presentación atípica y hay que simplemente tenerlas en cuenta. Cuando uno va al médico y tiene esta sospecha de insuficiencia cardíaca, entonces se hacen estudios complementarios. Se hacen exámenes de sangre generales, se hacen exámenes de orina si hubiera la sospecha de un problema renal, se hacen radiografías, una radiografía simple de los pulmones, de tórax, para ver cómo está la silueta del corazón, cómo están los pulmones, que no haya derrames, que no haya una enfermedad pulmonar, como tú lo decías. Se hace un electrocardiograma para ver que no haya arritmias, para ver allí si hay sospecha de crecimientos del corazón, si hay sospecha de infarto, etcétera. Se hace casi siempre en insuficiencia cardíaca una determinación en sangre de algo que llamamos el péptido natriurético B, que es una sustancia que se libera en el corazón hacia la sangre cuando el corazón se estira, ¿sí? Entonces, en la insuficiencia cardíaca, el corazón trata de bombear con más energía, se estira un poco y ahí se libera esta sustancia que podemos medir en la sangre y poder de esa manera tener una idea si hay gravedad de la insuficiencia cardíaca y hacemos un ecocardiograma. Es decir, un ultrasonido del corazón para ver cómo está la anatomía, las válvulas y calcular algo que llamamos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Es decir, es cuánta de la sangre que le llega al corazón sale. ¿Sí? ¿Qué porcentaje? Normalmente se debe de bombear el 65%, un poco más de esta sangre, 65-80% de la sangre que llega al corazón, pero cuando está en niveles bajos, especialmente debajo de 40%, decimos que es pues una insuficiencia cardíaca sistólica, es decir, que en el latido, en donde sale la sangre, no lo está sacando bien. Y también hay cuadros de insuficiencia cardíaca en donde sí sale bien, pero de todas maneras tiene insuficiencia cardíaca la persona. Y se hacen estudios para determinar si no es otra cosa, como te decía, los problemas renales, los problemas hepáticos, el hipotiroidismo, todo esto que se confunde, ¿sí? Incluso a ver si no fuera como ansiedad, porque hay personas que pueden tener falta de aire y palpitaciones, y fatiga y que parecen estar deprimidos, pero en realidad lo que tienen es un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo. Ya que se tiene el diagnóstico y ya que se llegó a excluir otras enfermedades, entonces ya se da el tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento pues es ya de manera individualizada, pero incluyen medicamentos, por ejemplo, diuréticos o medicamentos que ayudan a controlar el ritmo del corazón o algunos medicamentos especiales para la insuficiencia cardíaca. Las personas pueden vivir con insuficiencia cardíaca, es una enfermedad controlable, se convierte en una enfermedad crónica,
de estas que llamamos crónicas degenerativas, ¿verdad? Pero se convierte en una enfermedad crónica, que es decir, que no se cura al 100%, pero se puede mantener. En algunos casos se pueden hacer intervenciones. Por ejemplo, si se encuentra que el problema es una válvula, bueno, pues probablemente a esta persona, dependiendo de todo su contexto, probablemente se le pueda cambiar la válvula. Si se le puede hacer una cirugía de corazón y cambiarle esa válvula para que pueda mejorar su función. O si el problema es una arritmia, una fibrilación auricular y se localiza muy bien, y entonces un doctor, un cardiólogo, electrofisiólogo entra hasta la cocina, hasta el corazón y quema esos nervios que están dando impulsos eléctricos alterados para que producen la arritmia, y es una técnica que se llama ablación, ¿verdad? En ese caso también se podría controlar o curar la insuficiencia cardíaca, y así pues en contadas ocasiones se podría curar la insuficiencia cardíaca, pero en general se convierte en una enfermedad crónica que requiere seguimiento. ¿Esto del marcapasos no tiene nada que ver en insuficiencia cardíaca? Sí, 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 sí. Se puede en algunos casos cuando hay arritmias, cuando, por ejemplo, está muy lento el corazón, muy, muy lento. Digamos que lo normal es que lata entre 60 y 100 veces por minuto el corazón. Pero si está latiendo, no sé, debajo de 50, si el corazón está latiendo, no sé, en 30, por ejemplo, 30 veces por minuto, es muy lento, le llamamos bradicardia. Haces un electrocardiograma, ves que a lo mejor trae un bloqueo cardíaco, y si no hay de otra, si no es por otra razón, bueno, si no hay de otra, se coloca un marcapasos y eso vuelve a los 60 latidos por minuto del corazón y la gente se cura de la insuficiencia cardíaca o se mantiene por lo menos. Y hay otras técnicas también pues más especializadas, de las cuales un cardiólogo podría hablar con mayor exactitud, como estos medicamentos que ayudan a que se bombee de manera, son como marcapasos más complejos que ayudan a que pueda seguir latiendo el corazón a pesar de que entre en un paro cardíaco, por ejemplo. ¿La insuficiencia cardíaca se puede prevenir con algunos hábitos o no? ¿O es así? Sí, 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 definitivamente. O sea, no podemos evitar que pase el tiempo, la edad sobre nuestro cuerpo. No podemos evitar la genética que recibimos porque te darás cuenta que hay personas que hacen todo lo contrario a lo que recomendamos los médicos y que siguen viviendo muy bien. Así, no sé si los has visto, que ¿Sí? Sí años existen. fumando, nunca hicieron ejercicio, la vida alegre, bien padre, muy linda todo. Y bueno, tienen una genética que los protege, ¿verdad? Y por el contrario, hay personas que se supercuidan, que están muy activos, que no fuman, que comen bien, que están delgados y todo eso, pero por su genética tienen un infarto a los 50 años. Bueno, hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí, y son los famosos estilos de vida. ¿Verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos evitar el sobrepeso, la mala alimentación, los problemas de colesterol, triglicéridos, bueno, pues evitar el tabaquismo, evitar el sedentarismo, la obesidad, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que son estilos de vida. Pero algún alimento o algo así en particular que tú me digas, creo que no hay nada. Así que yo sepa, no hay ninguna fruta del Pacífico. Que te causa insuficiencia. Oye, ¿y el estrés, o sea, la falta de control el estrés, eso también te causa insuficiencia? ¿Podría ser o es como aparte? Pues sí, podría contribuir. No es que te la cause específicamente, pero sí te podría contribuir a través pues de todo, ¿no? O sea, una persona que tiene más estrés, que no duerme, que es aprensivo, que tiene muchos miedos, que reacciona de manera violenta ante el mínimo estímulo. eh, Sabes que en algún momento puede subírsele la presión, en algún momento puede desencadenarse algunas palpitaciones, alguna arritmia, o sea, sí puede ser como que algo que dispare y en conjunto con otras cosas pueda llevar a la insuficiencia cardíaca. Lo que mencionabas, Concha, es de ser autogestivos y ser dueños de nuestra salud.
bueno, de todo, ¿no? De nuestras decisiones. No dejarlo a los otros, porque fíjate que el otro día hablando de maltrato en las personas mayores, presenté bueno, lo que todos conocemos como esta escala de violencia o de maltrato que podría generarse, este violentómetro que le llaman, en donde las cosas empiezan lo más leve, ignorando a la persona, haciendo comentarios o chascarrillos, bromas pesadas, siendo llevadito con la persona y pueden terminar en el maltrato físico, sexual, económico, hasta la muerte. O sea, sí, o sea, la escala del maltrato puede ser muy grande. Las personas mayores, dentro de sus derechos, dentro de los derechos que nosotros como humanos y especialmente cuando somos personas mayores, requerimos exigir, son uno de los derechos, es precisamente al recibir atención médica. Tenemos muchos derechos, pero uno de ellos es el recibir atención médica apropiada en caso necesario. Entonces, el dejarles a las personas, a otros, decidir sobre nuestra salud puede llevar precisamente al maltrato, porque si ellos no ven la necesidad o si ellos obvian la necesidad, si ellos interpretan nuestras quejas, nuestras necesidades a través del edadismo, del viejismo, es decir, bueno, se está haciendo, está cansada, está anciana, o sea, con esas actitudes de discriminación por la edad, podemos caer en el maltrato, en donde no nos lleven al médico a pesar de que nos vean que estamos mal, que estamos realmente mal, cayéndonos, que no comemos, que no dormimos, que estamos deprimidos, o sea, que se nos están olvidando mucho las cosas, o que necesitamos ayuda simplemente, ¿no? Que no somos los mismos que antes y no nos llevan al médico, es una forma de maltrato en las personas mayores. Sí, fíjate que van 2 veces que mencionas lo de la depresión. Ya sé que eso es un programa completo, pero de veras, qué importante nosotros, otra vez ser autogestivos, como tú dices, ante una depresión, cuando de repente digamos, es que ya es muy seguido que estoy así. ¿Cómo nos dirías que a qué poner así? Hemos tenido personas que hablan de la depresión en nuestro programa, pero siento que la depresión desencadena muchas cosas en las personas mayores, Sí. además de la tristeza y además de la falta de sentido de vida y todo esto, ¿no? El aislamiento y esa falta de interés por vivir, pero influye en otras cosas, o sea, te enferma de otras cosas. Sí, bueno, hay una clara relación entre mente y cuerpo. O sea, si en alguna etapa de la medicina moderna del siglo XX se negó esa conexión mente-cuerpo, esa relación psicosomática, creo que en general como gremio médico o gremio científico, tal vez tuvimos algún error. Creo que el humano pues es una persona integral y tenemos todas estas esferas, ¿no? No somos nada más un corazón, no somos nada más un músculo, un pedazo de carne, o sea, somos pues seres espirituales, con una mente, con una psique, o sea, tenemos todo un complejo y claro que una cosa aquí afecta acá y viceversa, hay una conexión, o sea, y ahora lo vemos con más naturalidad, en donde, por ejemplo, empiezan a hablar o se empieza a saber más de la relación que hay entre nuestras emociones y nuestras hormonas, por ejemplo, nuestra respuesta inmune, pero especialmente nuestras emociones y nuestro intestino. O sea, ¿quién iba a decir que había una relación entre las bacterias que portamos en nuestro intestino y nuestra mente, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Entonces, claro que hay una conexión. Y la depresión no es una decisión, creo que sí es una enfermedad, pero la forma en que afrontamos las primeras señales de la depresión, esas sí dependen de nosotros, sí dependen de cómo nos educamos a tener mayor resiliencia, por ejemplo, para que las adversidades no nos saquen de la jugada, no nos lleven a una depresión mayor. Porque sí, claro que es normal tener melancolía, tristeza, duelo, claro, o sea, pues si se me muere mi pareja, un hijo, o sea, cosas que no son naturales,
que mi hijo muera, o sea, o cualquier cosa, o mi jubilación, o mi falta de sentido de vida, X cosa, lo que sea, una enfermedad, lo que sea. Que me ponga triste, claro, pues eso es normal, es una emoción natural, pero yo qué hago en esos primeros momentos para afrontarla y no llevar a la depresión, eso sí es algo que depende de nosotros y que podemos practicar o educarnos. Sí, y buscar ayuda, ¿no? Yo siempre digo, no tener la menor vergüenza, ir a buscar ayuda y siempre habrá alguien que te puede ayudar. De hecho, hay hasta diferentes costos, hay voluntarios, o sea, creo que todos podemos acceder a eso. Y esto de, pues, de no estar solos y de tratar de buscar crear vínculos, todo eso en esta etapa, y sobre todo expresar lo que nos está pasando sin pena, ¿no? O sea, creo que es muy importante ese diálogo, encontrar unos amigos o si no se puede a veces con la familia, alguien que nos comprenda y seguirnos el paso todos juntos, ¿no? Sí, sí, y bueno, afortunadamente las nuevas generaciones, o sea, por ejemplo, nuestra generación, por ejemplo, creo que tenemos más apertura a hablar, a reconocer las emociones y a tratarlas, y bueno, a diferencia de la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, en donde era un hermetismo emocional, donde había mucha represión, mucho control, o sea, diferente, ¿no? Diferente el contexto histórico que estamos viviendo. Sí, pero sí educarnos en ello. Claro, y como geriatra, ¿qué recomendaciones, así, 3 recomendaciones, además de esta insuficiencia cardíaca, que quisieras darle al auditorio para cerrar nuestra plática? Bueno, pues siempre seguir en movimiento, creo que ese es uno de los lemas principales de todos los geriatras. Hay una frase de Einstein que me encanta que dice que la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes de seguir en movimiento. Eso me encanta a mí y la tengo todo el tiempo porque sé que es el movimiento lo que una de las cosas que te mantiene adelante, ¿sí? Para seguir en movimiento, bueno, pues tú tienes un motivo para estar adelante, para qué perseguirlo, un derrotero, una meta, un sueño. Eso es importante porque cuando no tenemos un motivo para levantarnos día a día o un sueño que cumplir, es difícil que te manten, que sigas en movimiento, ¿no? Entonces, el, el estar en movimiento, no solamente el movimiento físico, o sea, del ejercicio, sino que si caes en un bache, pues sigas pedaleando y sigas adelante, que busques la manera de no estar atorado allí emocionalmente. Eso es uno de los principales consejos, el tener un motivo, el encontrarle un sentido a tu vida, ese es otro. Y pues no sé, yo creo que envejecer con el ejemplo que tú quisieras haber visto, ¿no? Creo que muchos problemas de la gente que no quiere envejecer, que tiene miedo a la vejez, es porque tuvo malos ejemplos en su familia o malos ejemplos cercanos de vejeces difíciles, ¿no? O sea, ¿cómo alguien va a querer envejecer cuando tus padres o tus abuelos, este, pues bueno, ¿qué te digo? Una lista, toda la lista negativa que alguien se quiera imaginar, ¿no? Con, con depresión, con apatía, con aislamiento, con cambios en la personalidad, con cambios en su cuerpo, o sea, con tantas cosas negativas que también se le pueden ver a esta etapa de la vida. Todo eso que a ti no te gustaría ver, bueno, pues no lo hagas en ti mismo, ¿no? Eso creo que eso es importante, que envejezcamos dando un buen ejemplo a los demás. Claro que sí, me parece importantísimo, dándonos un buen ejemplo a nosotros y a los demás. Pues doctor Juan Pablo Ledesma, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace 50 y pues ojalá pronto podamos volver a platicar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, la gente que esté más interesada en aprender de lo que enseño acá en Guadalajara. Bueno, tengo una página que pueden seguir que es www.envejezcer.com. Ese es el programa que tengo. Tengo un programa de radio, perdón, se giró, un programa de radio y una revista digital y un concepto pues también para colaborar, poner mi granito de arena. Muchas gracias, Concha, y Muy, gracias. qué gusto que estés aquí. Es envejez y luego ser, o sea, sí lleva Así la es, Z y sí sí, lleva, y ya después ser. Y sí, realmente hay mucho que aprender en todas tus redes, así que qué bueno que las diste y pues ahí estaremos compartiendo y aprendiendo juntos. gracias, muchas gracias.
Soy Concha Portilla, quédate en Enlace 50.